64/5, Puerto Iguazú, Argentina. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina. 19 de agosto 2019, tercer día de evento, segunda parte. Bueno, tengo reclamos de índole precariota y tengo reclamos de índole eucariota. Voy a atender primero a los reclamos de índole precariota, ¿sí? Porque después creo que los otros se van a quedar más fácil de ser proyectados, ¿sí? Porque los eucariotas dependen del alcance de proyección de los precariotos. Así que vamos a atender. La pregunta es, ¿el reino mineral es precario o precarioto? Reino mineral existe, por lo tanto es precarioto. Al reino mineral que no existe es precario. ¿Sí? O sea, si termina en ario, no existe. Fíjense cómo vemos a nosotros a los arios. Son rubios, ¿verdad? Están velados. ¿Qué falta? Revelarlos. Este es el mejor ejemplo que tengo para hablar de la terminación ario. Entonces, Dario, que no es rubio, está revelado. ¿Ven? No, que es muy imprescindible porque son ayudas que nos da la realidad, porque la realidad ya sabe que hay mucha gente en estado precaria que no se constituyó su estado precariota. Entonces sigue en una función precaria, habitando un mundo precariota y está perdido. ¿Por qué? Porque las proyecciones de la precaria no le llegan. Comprendan que el precario le llegan las proyecciones eucarias porque son parte de sus propias versiones. Entonces, cuando tenemos a un precariota que está aislado, ¿quién aísla? Porque Do es una organización al comando de la membrana del segundo renglón. Entonces está aislado. No se siente parte de la homonimia, sino de la sinonimia. Yo nací acá, soy de acá, pertenezco acá, me importa nada el allá, o un tiempo que no es el mío. ¿Comprenden? Entonces, esta conexión sí ya es mineral. Ahora, si vamos a colocar esta función en mineral, pero en el renglón absoluto de la nada misma nativamente, no puede negar su conexión con la totalidad de los espacios y la totalidad de los tiempos. Está completamente, es parte de su propia proyección. ¿Comprenden la diferencia? Cuando está ario, cuando es precario, cuando es procario, cuando es eucario, se está definiendo en el negativo. Entonces el reino mineral ahí no existe. Ahora, cuando el reino mineral existe, ¿qué significa? Que ya tenemos un ancla, una base en una dimensión que no es la nativa,
sino que ya la nada deja de ser la nada para ser algo, algo es muy seductor para la nada, porque siempre lo fue todo. Y ser algo es una cosa muy sensual. ¿Comprendan? Entonces, porque se funda subdivididamente, porque cuando se tiene la totalidad del comando, lo seductor es no tenerlo. ¿Sí? Bueno, no sé si vieron la serie del ¿cómo se llama? El de la bolsa de Billions, el juez, no, ¿es juez? No, fiscal, Job, ¿no? Que como él tiene la totalidad del poder, después el otro costado quiere ser azotado, sometido, ¿sí? Se le polariza la parte basal, ¿sí? Porque lucha, ¿qué pasa? Está en lucha la parte basal con la eucariota final. La eucariota que dijimos que dice, yo tengo la totalidad del conocimiento del universo expresado. Por lo tanto, es imposible que yo adquiera herramientas para descubrir algo nuevo. Acá no hay algo nuevo. ¿Comprendan? O sea, el procariota está anulado. ¿Qué va a pasar? Va a polarizar entre el precario y el procario, el eucario. ¿Sí? Y se va a quedar sin herramientas para extender ni uno ni el otro. Entonces, toda la gente que se vaya a extender por sí misma y obtener recursos o hacer cosas que están afuera totalmente de mi alcance, yo las voy a condenar, las voy a ejecutar y las voy a cancelar porque están haciendo todo lo que yo no puedo hacer. Entonces, por eso le daba carga el otro, que inventaba de la nada su fortuna. ¿Cómo de la nada su fortuna? ¿Comprenden? O sea, entonces esta actitud de polarizar las posiciones es porque tiene el procarioto completamente anulado. A quien tiene el procarioto totalmente encendido, que no tiene límites para qué lado se va a ir, porque no tiene restricciones, porque está en una conectividad online. ¿Ven? Ahora, ¿cuándo pierde su conectividad el famoso personaje principal de la serie? Cuando ya tiene cosas, cuando ya no es do it, cuando es make it. Ahí empieza a perder su conectividad, do it. El verbo to do, que si lo escribimos decimos todo. Todo. Entonces, le decimos do it. Entonces, el do it le funciona todo y nada, es la conectividad plena porque no tiene ningún interés particular asociado. Ahora, cuando él ya le drenó mucho y compró muchas yates y ya sus hijos están acostumbrados a ser millonarios y ya su familia se empieza a tener que administrar el make it. ¿Qué le pasa a Don Billions? Empieza a necesitar de Don... ¿Cómo se llama el otro? No. Taylor. Pero Taylor es un procarioto del plano. O sea, tiene un 5-8 del plano. ¿Sí? No tiene un 5-8 como el que tenía Billions, el señor Billions. Axel, claro, porque o sea, miren los primeros capítulos donde yo quiero chupetines y traigo un container de chupetines y todos comen chupetines.
¿Comprenden la gestión del singular plural? Y después el efecto magnético con cada uno. Cada uno se siente billions porque come toneladas de chupetines. Todo pasa hasta que Don Billions tiene muchos billions. Y tiene que make it los billions. Y cuando tiene make it los billions ya existen. Cuando ya existen, son presas de Taylor. ¿Comprenden? Son presas de Taylor, pero no de Don Billions. Don Billions está articulando la generación, mientras Don Taylor la administración de lo generado. Un detalle que dijiste, él tenía total conectividad cuando estaba impersonal, cuando estaba conectado con el todo y Cuando la no nada. tenía nada que perder. Exactamente. Cuando se sintió dueño de algo. Ahí pierde la conectividad. Exacto. Es que es muy didáctico. Netflix. Porque nos lleva a todos a ver el andamiaje de nuestras fantasías. El andamiaje de Fa que recibe de la influencia solar y le abre el coco a mí. Tucumán. Pentagrama. Sol le hable, está apoyado sobre Fa y Fa sobre mí. La fantasía sobre mí se me abre en ese cuadrante cardinalidad noreste. Y de acuerdo a eso me invento y algo dentro mío me imprime en la cardinalidad SO, que le da base precaria al soma fisiológico, respaldo fisiológico. ¿Ven? O sea, ¿se dan cuenta? El inmenso rompecabezas es exactamente porque estamos conectando a una conciencia directamente que tiene que ver con la construcción, o sea, con aquello que los dioses tienen que fabricar su back. Claro, dioses, diseños aplicados. Podríamos decirle una sinonimia a la palabra Dios como un diseño aplicado. Un diseño aplicado sería un homónimo de Dios, un diseño aplicado. Lo que ocurre es que en la escritura del universo expresado hay muchos dioses que están aplicando y en el front entran en batalla. ¿Sí? Está muy bueno porque ven sus falencias. Sus falencias proyectadas en la realidad a través de mí. Es que Sol ve proyectado en Re, pero a través de Fa y de mí. Entonces, todo se nutre, la estructura se nutre, los dioses se nutren, las proyecciones se nutren, los somas se extienden,
Las herramientas aumentan conforme aumentan las proyecciones precarias. Entonces, cuando estás conectado a las bases precarias del universo expresado, terminas siendo una persona simple. Y está todo muy bien. La sensación de placer está inmediata porque la simpleza sintetiza la complejidad. Lo simple sintetiza a lo complejo. Le contaba en el break que hay una asociación de energías, Asociación Argentina de Energías Renovables, ASADES, donde yo he participado de reuniones, de ponencias de muchos países de América Latina y Caribe, donde van a compartir sus experiencias para aplicar las energías renovables a nuestro mundo. Entonces, este error muy común del formato eucariota, cuando quiere hacerse responsable de las bases más precarias de la sociedad, entonces dice, bueno, vamos a darle, porque miran cómo vive la persona simple, se horrorizan, ¿no? Y van, sacan sus recursos y le dan una vida como la que ellos les parece digna. Realmente es muy incómodo poner a vivir una persona simple ahí y termina destrozándolo todo. Porque no lo necesita, porque le molesta, porque le es redundante. Ahí es cuando escucho a Macri en el discurso y me da una ternura, porque dice, había gente viviendo en calles de tierra. ¿What? Sin cloacas. ¿What? ¿No? Es de las personas que piensan que los huevos vienen del supermercado. Está tan lejos, pero es tan inocente, porque está haciendo un discurso para toda la población. Y él realmente está convencido que la población son todos eucariotos. Entonces, encima en este error caen todos, dice, si no ganas tanto, sos pobre. Y entonces, claro, ellos cuentan prepaga, colegio. O sea, agarra a la señora del corral que cría animales, las gallinas de verdad y todo eso. Y esa plata, como le sobra, o sea, quiero decir, no es su realidad. Es tu realidad y después la volcás al Excel y la multiplicás por la cantidad de argentinos. ¿What? Encima dicen eso y todos los economistas sacan las calculadoras, los empiezan a hacer las proyecciones. Claro, dividen el territorio Argentina, cuántas Dinamarcas entran, calculadora. En ASADES, como habían visto esta problemática, entonces entendieron que había que respetar a esa persona dentro de su entorno porque es parte de un ecosistema que es estable y que sí le falta integración con el resto de la sociedad, porque en todo caso vení darle la integración con el resto de la sociedad, pero no removerle toda. Le cambiás el asfalto por la tierra y no le estás haciendo un bien. No le estás haciendo un bien. Estás haciendo un daño. Entonces, contemplaron estas cosas y entraron a hacer un acercamiento social
para conocer cómo era esta vida y estas necesidades y en qué podía colaborar el resto de la sociedad eucariotizada con este modo de vida primario. Entonces, llegaron a la conclusión de hacer un modelo de casa que se le ha llamado la famosa casa corral. Porque la señora vivía con los animales, entonces le hicieron un diseño donde su casa y los animales convivían juntos de acuerdo a sus rutinas y a sus, ¿no? Y también contemplaron el factor aprovechamiento, el factor trabajo en casa. Entonces su fuente laboral dentro de la misma estructura de la casa y conectarla con la cadena de valor del pueblo o la sociedad cercana. Entonces la integraban a la sociedad sin romperle la vida, sin romperle la simpleza, porque vos le sacás de lo simple y se asfixia. O sea, cuando Darío y yo fuimos a Cuba y nos acordamos ahora de Cuba y estuvimos en el hotel del All Inclusive y todo eso, y cuando fuimos a la previa del evento de Cuba estuvimos en un Airbnb básico, de un departamentito básico, en un barrio del lugar. Y cuando recordamos Cuba, recordamos ese lugar. Y la incomodidad del All Inclusive, no. ¿No? O sea, recordamos la feria, la fruta grandota así, ir a la playa y ver al vecino cómo hace con este pedazo de cosa, con este otro pedazo de cosa y que encontró y quería hacer un banquito. Entonces íbamos un día y estaba en una parte viendo cómo juntaba las piezas. Al otro día íbamos y ya las estaba, mirá, está haciendo, esta parte es de una cama, esta parte es de una, juntan cosas, ¿no? Y después la estaba pintando y vemos que pinta con la poca pintura que encontró y no le alcanzaba a pintar la totalidad del banquito. Entonces aprovechó el poquito de pintura y pintó una parte del banquito. Entonces, esto es lo más hermoso que nos llevamos de Cuba. Cómo la persona construye su mundo con su propia mano y con esos recursos que tiene y que encuentra, tiene que realmente hacer su banquito. Me encantaría que los kirchneristas pudieran tener esta etapa, porque es muy sano. Esto es muy sano. O sea, la riqueza adentro de la carencia es saludable, te conecta con lo simple, con el valor de una tablita, de una maderita, de un cachito de pintura, en tu imaginación que la vinculás con tus manos, con tu ambiente. O sea, se vuelve parte del ecosistema. Esto es lo que nos llevamos de ahí. O sea, cuando queremos recordar Cuba, recordamos esa partecita. No la otra, que cuando de pronto era era un feriado para ellos, era una fiesta y fueron todos en micros, era un domingo. Entonces, los de adentro de la isla, en micros, iban todos juntos a la playa, ¿no? Y después los micros se los llevaban a todos juntos para adentro. Y ahí tenías que ver lo que era regado todo, la playa, pleno sol, chupando todos bebidas alcohólicas, todos los restos de las bebidas alcohólicas regados, flotando por toda la playa, todo sucio pero recontra terrible en la playa, porque estaban todos juntos en la playa. ¿Ves? Entonces, nada, yace. Y de caminar en la playa y ver
varios en un estado catatónico por tomar tanto alcohol y quedar frequeados con el sol y quedan, se desmayan ahí. Y no hay nadie que los venga a asistir. No hay una ambulancia que los venga a asistir. ¿Sí? Y si uno se muere ahí. Y bueno, y es uno más que se murió. Pero no es que vos ves uno. ¿Ves? Acá hay uno que ya entró en un... se desmayó, otro que se desmayó por allá. Entonces, y para ellos es natural y saben que no va a venir nadie, no va a venir ninguna ambulancia, que no va a venir ninguna nada a buscarlos. Llevamos el ganado y después vuelven a hacer lo que pueden con sus vidas. ¿Te puedo hacer una pregunta Una cosa anterior? son los relatos y otra cosa son esas vivencias donde ves en crudo y sin disfraces lo lindo y lo no lindo. Y todo forma parte de la realidad. Y todo te enseña. Y todo te estimula la responsabilidad. Y todo te estimula la conciencia. Y te estimula la habilidad que podés gestionar adentro de esa conciencia. Alejandra, a mí me gustaría Sí. que terminases lo que acababas de decir antes de cuando estabas diciendo lo de Billions. Dijiste una cosa que entendí muy bien, que mientras estaba generando le iba todo muy bien, pero en el momento de administrar, porque ya estaba generando, le iba muy bien porque no tenía nada que perder. Pero en el momento que tenía ya algo, tenía que administrarlo. Porque el dueño de todo era alguien. Claro. Entonces, pero Ya no era la nada. claro, pero es que no sé poner al de Billions en el momento que está generando y no tiene nada, estaba en 789. No, en No, 258. en el eje 258. Claro. ¿Y en dónde está entonces el administrador en el momento que lo necesita? Que 1, 2, 3. Lo que ocurre es que ese 258 no opera consciente desde 5, sino desde 2. Desde 2. ¿Sí? El 5, en esa etapa de Don Billions, que no me acuerdo cómo se llama, Axel Bobby, ahí está, Bobby. Axel, bueno, no me acuerdo bien. Bobby, le llamamos Bobby para no decirle señor Billions. Bueno, pero quiero decir, es 258, pero contando al inconsciente que le hacía de canal. ¿Sí? Ahora, cuando tiene la fortuna acá abajo, tiene que activar al que tenía inconsciente. Porque ella tiene que volverlo consciente porque tiene algo que hacer con todo eso. Tiene que activar el 1, 2, 3. No, el 5. Tenía, El 5 le operó inconsciente. Él era una canilla libre, abierta. Entonces, una vez ya el agua bajó por esa canilla, tiene que empezar a operar con ese 5, utilizarlo criteriosamente. el procariota. Estamos hablando del procariota, porque ya tiene inundado de Billions su vida. Entonces ya toda su estándar de vida está navegando sobre esos Billions que él generó inconscientemente en una parte. ¿Sí? Entonces, ¿qué se encuentra? Con situaciones de tener que tomar conciencia. Entonces ahí es donde su conciencia, al activarse, se desactiva el inconsciente que la generó los Billions, para que se le active a él la conciencia abajo. ¿Está? Entonces tiene que empezar a fabricar no un 852,
que ya lo tenía como nativo, sino un 258. Porque 258 puede cerrar la canilla. La canilla abierta es 852. ¿Me siguen con esto? La canilla abierta es 852. Ahora, cuando la canilla abierta 52 le dejó todos los billones abajo, él tiene que empezar a hacer 258. Tiene que 5 de octubre. ¿Sí? 5 de octubre. La lógica de lo que ha creado. ¿Cuál es la lógica de lo que ha creado? Ah, no tenía ni idea, yo me estaba divirtiendo. ¿Me comprenden? Yo no tenía ni idea. O sea, por eso digo 5 de octubre, para decir 5 de octubre, el día que se rompe el enlace entre el diseño de la creación y un diseño creado. 14 de octubre. 14 de octubre, un diseño creado. Y 4 de octubre, la creación de un diseño. Pero claro, la lógica fue inconsciente. El potencial por el cual el andamiaje de la frontera del potencial también era inconsciente. El valor neto de lo creado también era inconsciente. ¿Cómo se interconectaba y se comunicaba todo ese valor neto con el anterior? Con mi versión anterior, ¿no? Y con todos los tiempos, porque 8, conectividad. ¿Sí? ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? Porque con toda esta conectividad me tiene que cambiar a mí la finalidad. O sea, fíjense cómo voy creciendo a todas esas instancias y pasa por el 10 y por el 11, porque eso te cambia todos los vínculos. La creación te crea todo un contexto nuevo. Estoy remando desde el 4 de octubre para llegar al 14, ¿eh? Entonces, el modelo de base 12 lo tenés que cambiar porque ya no podés ser un base 12 que está yaciendo ahí y que le llueven los billions. Ya no sos ese base 12. Ya hay consecuencias asociadas a los billions que ya existen. Entonces mi base 12 se tiene que volver más responsable. Está a mi cargo. Entonces, ¿cuáles son mis nuevas preguntas? 13 de octubre, vamos que ya llegamos. 13 de octubre, vamos que ya llegamos. Porque es todo lo que le falta a la civilización, ¿entienden? Entonces, cuando me hago mis nuevas preguntas, entonces aparecen mis nuevos modelos que me van a mostrar mis errores. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer bisagras lógicas. 15 de octubre, ahí estamos, ahí ya llegamos. ¡Oh, qué! ¿Ven? Y claro, estoy uniendo la bajada 5.1 y si luego le quitan para la subida todo el intermedio y lo dejan en 15, no ha visto cómo lo ha hecho. No ha visto, no ha visto. Es acata, nota, acata. Digital. Digital. Digital está místico, porque acata, dice el mago, ¿ya? Nota más. Acata, ¿no? Digital. Entonces, todo ese proceso, todo el back, todo el back de un Dios se pierde porque es ideal para que todo ese proceso lo capture una entidad que sí gestiona el espacio-tiempo. Y tu faltante, fundamentalmente. O sea, esta cuestión, sabemos lo que es el territorio de Brasil, todo es que es la gestión del calendario, ¿y qué se hacen? Una iglesia por cada día del año en ese territorio. O sea, ¿eso es inocente?
No creo. ¿Ven? Quizás los que asisten a la iglesia es inocente, pero el que la construyó en ese lugar y con ese sentido del día del año, o sea, ¿qué es el año entonces? ¿Y qué es el día? Ah, hay un santo ahí. Ah, sí hay un santo, no me diga. ¿No? Los santos esos que tienen pluma. Total, la conciencia la administra la iglesia. En el caso Si de... está vacante. Si está vacante la conciencia, necesito un administrador. Eso te quería preguntar. En el caso de Axel Rod, que es Bobby, Sí. él tenía el proceso de captura y de expresión de su riqueza Sí. en primera instancia en modo inconsciente, totalmente. O sea, él leía los marcados y de repente sabía cómo traducirlo acá en una expresión de obtener dinero. Pero todo lo hacía como si fuera Natural. naturalmente. Eso era una conectividad innata. En el momento que él se tiene que hacer, como que se fuerza a seguir siendo millonario, perdió la captación. No. No perdió la No, captación. no, pasa por otro lado. Él Pasa por otro lado. Lo que Pasa por otro perdía lado. es, si no administra, lo que pierda es lo captado. Pasa por otro lado. El placer de él era tocar su conciencia con el campo y estaba ahí viviendo. No estaba acá abajo. Acá abajo es un juego. Se conectó con otra dimensión y es un juego. No le interesa perder porque el ganar lo tiene asegurado, entonces el perder no le importa. Pero por acá abajo en paralelo se le va gestionando una vida cara y ya empieza esa vida a importarle a él. ¿Comprendes? Que se desplaza su área de interés al plano. Si no, el plano es un juego porque él está en otra... Los que estaban abajo, conscientes de la fortuna, eran los otros. Él no. No. Porque no es... O sea, el vínculo interno estaba en otra dimensión, desasociado de las consecuencias aquí. Ahora, aquí se va tejiendo una realidad en paralelo donde empieza a tener cada vez más agua, y esas aguas empiezan a hacer mareas, esas mareas lo empiezan a implicar, entonces... A ver, como que el derrame que venía de 852 fue tanto derrame que acá se revolvió esto que vos decís, se empezó a casi ahogar. Entonces, el barco ya no está apoyado en la arena, en el fondo del mar, ya empieza a tener mucha agua y se empieza a desplazar. Entonces ya le empieza a interesar más el área de interés, se le mueve a otro cardinalidad. A otra cardinalidad. Ya tiene que empezar para dónde va su navegación. Y aprender a cerrar la canilla, decías. Comprendan que cardinalidad tiene que ver con la navegación. En cambio, cuando yo digo cuadrante, es como si tú estuvieras fijo. Entonces, estoy procurando cambiar la terminología para diferenciar de la brújula aquello que no se mueve a lo que sí se mueve. Porque lo que me va a orientar a mí la cardinalidad es este. Y yo tengo que, ¿ves? Es distinto. Entonces cuando digo cuadrante está todo fijo. Claro, en una dimensión a mí me viene muy bien. Pero cuando tengo que usar eso aquí abajo, es cardinalidad. Porque va a ser cómo vinculo mis claves primarias con las resto de las entidades y construyo relaciones que van a tener en sí mismas una riqueza diferente
a la que yo tengo de manera primaria. Entonces voy a tener una riqueza de orden secundario. ¿Qué es una riqueza de orden secundario? Es una riqueza que depende de otro, no solamente de mí. ¿Ven cómo se va montando? Una riqueza de orden primario. Yo me basto solo. Es yo y mi habilidad. ¿Sí? Que la puedo incrementar, pero es más, depende con qué dimensión trate mi individuo, tiene una proyección diferente. Pero cuando empiezo a tener riqueza de orden secundario que depende de los vínculos, yo entro a manejarme con cardinalidad. Voy, no voy, al evento voy, no voy, gasto, no gasto. No, tengo que manejarme en la cardinalidad. ¿Me comprenden? Y ahí entra la responsabilidad. Claro que sí. Lo que pasa es que yo fui consciente de la cardinalidad cuando estaba en el fijo. Y me tiré anclas a la cardinalidad, que no me dejan que yo me aleje demasiado. Básicamente lo hice socio al Estado. ¿No? Hago socio al Estado, el Estado es recontra precarioto mal, ¿no? Que me va a hacer morfar completamente todos sus errores y sus puntos ciegos, y a la vez es socio. Entonces tengo un ancla fiscal, ¿no? Que no me deja bollar demasiado. No, una ¿me entienden? La cosa se pone finita, finita. Sí, sí, de pronto te llama el contador y te dice, che, semana que viene 2 millones. Toc, 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 toc. Semana que viene 2. ¿Cómo me decís semana que viene? ¿Cómo me decís 2 millones semana que viene? ¿Cómo semana que viene 2? Pero me lo avisa viernes a la tarde para el lunes. O sea, ¿para qué se te estarían sirviendo 40.000 pesos por mes, digo? Para que anticipes. 40.000 pesos por mes para que me digas en 2 semanas 2 millones. Eso es un estudio contable argentino. Declaración jurada 2 meses tarde, parámetro. 2 meses tarde. Y declaración jurada Alejandra todavía no hay. Pero 40.000 pesos todos los meses. Sí hay. Ese responsable es ¿qué? O sea, ¿cómo era el profesional? Yo no soy profesional, yo soy, no tengo título. No tengo, quiero decir, no tengo título. Pero yo tengo que poner los 2 millones, el que no tiene título. Pero el que tiene título te avisa, primero, tarde, con multa, con intereses, pero tiene chapa, estudió, tiene título, pero no tiene que pagar, tiene que decirme que yo tengo que pagar. ¿Me comprenden? Es un sinsentido, ¿verdad? Es un sinsentido. Y esto es para terminarme a mí de destruir la poca credibilidad que tenía en los profesionales argentinos. O sea, el año pasado fue la destrucción total. O sea, hacer la página, voy a buscar un lugar, vamos a ser formales, vamos a ir un año.
Y después de que pase un año, vos dudás si realmente mudarte a algo hecho por gente que tardó un año pasártelo. Yo tengo que hacer un cambio ahí. ¿Qué va a pasar? ¿Me sirve? ¿Alguien que me tarda un año en hacer un proyecto? ¿Y que me cobra como profesional? No, me quedé con el Wix. Precario. Al menos, precariamente, funciona. Pero no tengo ningún tipo de confianza en ningún tipo de profesional y en ningún tipo de ninguna ciencia, de la ciencia, porque está descarrilada. Pero descarrilada, ciega. Cosas obvias, básicas, que las saben y eligen ignorar. Sandra, ¿te puedo decir algo? Sí. Esto que decías de Bobby, bueno, yo lo voy a contar a mí lo que me pasó. Mi cuarentena, con la cuarentena global, tiene de diferencia 852. Oh. Y entonces me pasaba lo de Bobby. Me caía la lógica así como, acá se entiende todo. Y llegó un momento que fue en el evento 44 de Perú, el día de mi primera derivación, es un día 44, y es como que todo eso bajó y no sabía qué hacer con eso. Tuve que empezar a ver qué hacía con eso. Había volado todo el tiempo cargando, y bueno, porque puede ser un ejemplo para lo que decías, ¿no? A mí me pasó eso. Lo que ocurre es que las virtudes y los defectos están conectados. Solamente es un transporte de una dimensión a otra. Cuando se está transportando es virtud, cuando se transportó es defecto. ¿Me comprenden? Se está transportando es virtud, se transportó, empieza el defecto. Entonces, vas a luchar con esto que es el prototipo de la estructura espaciotemporal, porque le tiene que servir al aumento del incremento de la estructura. Todos los dioses son juzgados por la estructura. Necesitan, es verdad cuando dice nadie los condena. Claro, la nada misma se hace cargo de todos y de cada uno, porque le tienen que terminar funcionando al incremento del universo expresado esto, generando ecosistemas cada vez de mayor alcance, de mayor performance. O sea, la nada los vuelve humildes a todos los dioses. Porque ¿qué les controla? Todo. ¿Cómo vamos a llegar acá a los 86.223 días de Bolívar? Parece un chiste. A los 2.500 días de la cuarentena global. No me jodas. ¿Y en qué banda etaria estoy? ¿En la 4? No tengo el celular ocupado, me está grabando. ¿Qué estoy? Sí, claro, pero ¿en qué posición de la 4? 822. 822. 822. Banda etaria 4. Posición 822. Ese sí me suena. Sí, ese es. ¿Y negativo de la banda etaria 4? ¿Cuál sería? 4955. ¿Un dios en la realidad? Ah, mira. En el negativo, 4955. En el 4, 822.
¿Por qué? Porque las sumas de estas dos partes, vamos a dar una actualización para que aquel que vea esto dice, ¿de qué están hablando ahora? No entiendo nada. Banda etaria significa que tus días de vida, cuando son consecutivamente, alcanzan la frontera de 5777, es su neto, su valor neto, existiendo en un plano. Entonces, el próximo día empieza con otra etapa nueva de 5777. ¿Qué va a hacer? Se va a comunicar con la primera. Y en comunicación con la primera va a luego confeccionar su tercera. La segunda es 11,55,4. La segunda. 577 más 5777 es 11,554. No, ahora no voy a hablar de eso porque voy a confundir. Ale, volviendo al tema. Este es 5777 y acá tengo otro 5777. Este bloque charla con ese bloque porque los dos se constituyeron en valores netos. Entonces, en base a eso se constituye luego el tercero, que es donde andamos más o menos por los 16 años. No, los 16 es el primero, perdón. ¿Los 16 son el primero? Claro, el segundo es de los 16 a los 32 más o menos. Y de los de los 32 a los 48, se constituye el tercero, ahí ya estás muerto, y ahí es donde empezás a hablar. Porque entras en el cuarto. Donde empezás a fijar realmente el modelo. Ahora, ¿qué pasa? Se incrementa el poder de una antena fisiológica humana cuanto más días de vida tiene. Esto es así. Por eso, cuando en China dicen el anciano es el anciano, está conectado con esto que estoy diciendo. Suma días de vida. Entonces, es mandatorio con respecto a los más jóvenes. Los más jóvenes están obligados a andamiarse en el negativo para contrarrestar al positivo. Porque si no, el positivo se los come, literalmente se los come, ¿eh? Sobre todo se los come cuando. Saben que el chino tiene señales, trazos, donde representan palabras. ¿Y saben cómo se escribe la palabra hombre? Miren el dibujo, por favor. ¿Qué le falta? O sea, a ver, miren. ¿Qué le falta? Le falta el NO. Le falta el NO. ¿Qué hace en la corteza visual? Un chino está conminado a no ampliar su base precariota. Por eso se estira. Por eso se estira, porque su versión de hombre no se puede extender. No se puede extender. Entonces, estos que se extienden de manera ilimitada, les rompe la configuración ancestral de lo que significa un hombre. Un hombre no se extiende, se estira, rema, se esfuerza, progresa, trabaja, neurología, escribe todo el tiempo, según lo que tiene. ¿Sí? Entonces ahora hay una versión de hombre donde conecta lo que no es.
lo transita, lo transfiere a lo que es. ¿Me comprenden? Es terrible, ¿eh? Entonces, ¿cuánto falta para que la conciencia china descubra la lógica global convergente? Nada. Nada. Porque ya no puedes tirar más. Precisa eufóricamente encontrar el camino hacia el blindaje de la autarquía de la individualidad. Fíjense, el blindaje de la autarquía individual, o sea, que sean individualmente conscientes de la responsabilidad respecto del BAC, del modelo global. Porque, ¿qué pasa? No vas a poder detener la transferencia que viene de los códigos 1, que están directamente alineados. ¡Yu! No, solamente... ¿Se escucha? Sí. Esta mañana leía que están intentando terminar la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Esta mañana lo leía en internet. Es que todo lo que estamos haciendo es sembrarles el campo de conectividad entre ellos. No es que nosotros les vamos a ir a enseñar de lógica, ellos la van a captar del campo. O sea, a ver, la lógica global convergente no soy yo. Yo la hablo. Entonces, yo me oriento. Me oriento. Y entonces escribo en base a esa orientación oeste. ¿Es este o este? Los dos tienen oriente. Y los dos se intercomunican. Y los dos son responsables de la orientación. Porque en base a la orientación dibujan sus propias guías y conservan su autarquía para generar entidades cada vez más comprometidas en sus claves foráneas. ¿Qué significa su capacidad de conectarse con todas las entidades, con todos los tiempos? Los tiempos son conciencias que habitan el mismo espacio. ¿Tienen la responsabilidad de ser administradores del sol que entra por ahí? Cuando decís que el sol entra por ahí... Por oriente. Sí, bueno, eso es El día una se abre por el cardinalidad. este. Es una cardinalidad. Es una cardinalidad y además sí. entra justo la conciencia solar entra por ahí. Bueno, claro, estamos nosotros orientándonos según nuestra posición en ese mapa. Comprendamos que cómo nos ven ellos a nosotros. Es muy diferente de cómo nosotros los vemos a ellos. En esto lo que quiero rescatar es que ellos tienen un meridiano distinto al de referencia para nosotros y abren una cardinalidad distinta. ¿No es cierto? Pero que sí ellos saben, eso que es por donde entra el sol y que son responsables de eso lo sabe, por ejemplo, el Shinto en Japón, que es 8.1, sabe perfectamente que por ahí entra el sol y esa responsabilidad de conciencia la tienen ellos hacia todo el oeste. Sí. Lo tienen escrito, ¿eh? Sí. Es que lo que pasa es que el oeste también es igualmente responsable. Lo que pasa es que esa responsabilidad
corre bajo otras dimensiones que lo administran. Y nosotros no hemos logrado capturar todavía el nivel de integridad del factor que administra. En nuestro caso es diferente al de ellos. El renglón administrador en nuestro caso es distinto al renglón administrador de ellos. El renglón de administración de ellos sería 3 y el nuestro 5. Claro. Entonces, si nosotros no ganamos nuestra posición 5, estamos jodidos en Occidente. Porque eso opera inconsciente. O sea, quiero decir, esto no está en riesgo, por supuesto. Por eso, la Tierra nunca está en riesgo. Es el humano sobre la Tierra el que se tiene que ganar, la cuestión. Ahora, siempre se ha hecho cargo Oriente de Occidente y estas situaciones, por eso tenemos rasgos chinos en Perú y en Bolivia, que son nuestros países más estables en la región. Entonces, tenemos pero claro, opera a nivel inconsciente biológico, eso no está siendo consciente. Ellos van escalando un equilibrio en estos tiempos, pero no lo hacen de forma consciente. ¿Sí? Porque la conciencia nos toca jugarla a nosotros, que somos el 5-4. La conciencia del plan, porque 4 lo que fabrica son planes, por eso los planes, López y planes, ¿no? Los planes, que es el cuadrante que te aplana todo lo vuelve plano, porque tiene que construir en los ejes X. Y va a precisar un eje X para administrar cada una de las dimensiones que está a su cargo. Tiene que llevar de los planes basales, agregarle valor al neto. Y entonces se hace planos. Entonces, ¿con qué lógica se construyen esos planos? Porque tienen que constituir una orientación dentro de la navegabilidad. La agujita, ¿ves? La agujita, la que se mueve, y la base que está abajo dibujándome las cardinalidades, esa es la que queda fija. Entonces, si tengo una buena orientación en los planes donde constituyo esto como fijo, después no tengo ningún problema con la navegabilidad. La corriente me va a llevar al lugar preciso, en el momento preciso y la circunstancia precisa. Y yo voy a saber precisamente lo que decir. ¿Ustedes cuánto tiempo de anticipación piensan que tiene el vocabulario que expresé en este evento? Un día. Este vocabulario es nativo del 16 de agosto. Bueno, los vocablos, las palabras. Sí, claro, sí, yo ya entiendo, pero el vocablo clave, ¿sí? Claro, este desarrollo del lenguaje es del 16 de agosto. La responsabilidad con el territorio me hace no obturar el lenguaje antes. Ale, 1-6. Claro, pues yo tengo que captar al territorio, Hola. entonces ahí me entero que tiene que ver con... Yo lo puedo ver, muchas cosas las puedo ver antes, sí, con la calculadora, con la orientación, con las cosas que tengo, sí, claro. Pero ¿cómo se condensa? ¿Cómo se sintetiza todo esto?
es producto del último minuto. ¿Qué es lo que proporciona la integridad de que siendo en el último minuto coincide con el resto de la realidad? Es la integridad que tiene el procesador. ¿Sí? No hay integridad en el procesador, será una opinión de Alejandra. Claro. O sea, la opinión de Alejandra es imposible que coincida de este modo. Están operando juntos. ¿Sí? Y vienen capeando juntos, capean juntos. Son como cáscara sobre cáscara, sobre cáscara, sobre cáscara, sobre cáscara, porque claro, hay mucha terminología para llegar a esta tan que sintetiza. Pasa que justo ahí está la síntesis de lo capturado acá en 64/5 como membrana de lo Ahora, captado para imprimir lo el que ocurre idioma y el lenguaje es que y la esto lengua. es al tiempo que me hace salticar mi contador público con los 2 palos para dentro de 5 minutos. ¿Me entendés? O sea, Claro. salticar con toda esta zaranda de cosas donde tenían que estar todos los eventos publicados antes, porque hay muchas bases anteriores que es importante que estén expresadas y que estén disponibles para todos, los amigos, los enemigos, los conocidos, los desconocidos, todos. Porque cada uno será y sabrá por qué está donde está o no está, qué sé yo. Tengo ni idea. Claro. El o del sí no lo tiene cada uno. Yo no lo manejo a eso. Para mí me vienen bien los dos. Te hago una consulta, Ale. Porque los trabajo juntos, al sí y al no. Un segundito. Ale, Sí. el 16/8, Sí. vos decís que armás estos vocablos. 168. Vos hablaste de que lo simple sintetiza es 127. Lo complejo es 351. Y 68 va a ser el evento de Neuquén. Y las vacantes nuestras de Cristina 51, 37, Jessy, Lili 45 y la mía 35 suman 168. Y se sintetiza en vos este 68. 1. El procesador, ¿no? Muy fuerte. El 16/8, 168. Ah, claro. ¿Entendés? Es la misma Sí, frecuencia. sí, ahora entendí. 168. 16/8. Claro. Entonces hay 3 inclusividades ahí, ¿no? Que están convergiendo acá, en este momento. Ale, para ver si me quedó claro, una consulta por ahí más técnica. Cuando hablaste del contador y del diseñador, yo lo tomé como que son eucariotos desconectados de la base precaria. Porque al no poder resolver es como que tiene una base de miércoles. Lo que ocurre es que estamos corriendo detrás de las circunstancias. Yo entiendo por qué, ellos no. Yo estoy tan corriendo como ellos. A ver, yo estoy tan corriendo como ellos. Yo sé para qué, ellos no. Entonces, ¿qué les pasa? La gente del estudio de diseño se enfermaron todos en ese año. ¿Sí? Se enfermaron todos en ese año. Y los del estudio también se enfermaron todos. ¿Me entienden? Porque ellos no saben cuál es la finalidad de esto. Entonces, me hacen correr a mí que sí sé cuál es la finalidad. Y está correcto que me hagan correr a mí. Porque yo no me tengo que apoyar en ellos. Ellos se tienen que apoyar en mí. Y eso es correcto. Porque tengo capacidad de respuesta, ellos no. ¿Me comprendés? Yo a estas alturas tengo que ya saber que no me puedo apoyar en nadie. Alejandra. ¿Está? Ale.
A ver, ¿quién fue la que dijo 168? Ah, bueno, porque el 16 del 8, si vos ves peso, 58, que es la vacante de Alejandra, más real, 37, más guaraní, 73, da 168 también. El 16 del 8. Bueno, wow. Sí. Muchas cosas coinciden ahí. Es muy increíble estar en ese cotidiano tan, ¿cómo puedo decir?, sutil, y cuando condensa se vuelve tan denso y tan contundente. Sí. Sí, yo te voy a leer algo que estoy viendo en internet. Sí, disculpen. Ese es el resultado de con los que vinieron ese día antes y me vieron hecha moco. ¿Se acuerdan? Los que vinieron el día antes me veían hecha una piltrafa humana. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la cabeza? Yo digo, ¿esta piltrafa me va a dar al evento 3 días? ¿Qué acabo de hacer? Digo, uy, ¿no? O sea, es que ahora entienden cuál es el efecto biológico de todo esto que está asociado. O sea, la gente entiende que Alejandra está rascándose mientras no está acá dando el evento, disfrutando de los millones que... Pero es la fantasía de las personas. Es la fantasía, es pura fantasía. O sea, tengo las tazas cascadas, las ventanas sin cortina, no dicen hola a la gente que pasa. ¿No? Sí. Lo que está diciendo Carla del 168 es la membrana del receptor, que lo abordaste en el final de San Nicolás, que es el error natural 168 de la persona íntegra 168. Todo eso es 16 del 8. Ah, bueno. Yo te voy a leer una noticia que estaba viendo en internet que no tiene que ver con esto. Dice, Evo Morales, que no quiere que Bolivia no quiere para Bolivia lo que pasa en Argentina. Tenemos familiares que están retornando masivamente por este modelo neoliberal que tiene Argentina. Cada uno va a su renglón. Cada uno va a su renglón y entiende según su propio traductor la realidad. Entiende según su propio traductor la realidad. Entonces, no importa, la interpretación va a depender del traductor. Acá lo que cuenta es que la realidad está acomodando un éxodo. Y un éxodo que seguramente es de gente trabajadora, ¿no? ¿Qué gente trabajadora? Claro, porque el que está para recibir se queda. Ahora, el que es fuente del que extrae una atracción continua hacia la nada, se va. ¿Está? Porque va hacia ningún lugar. Es todo una pantalla, digamos. No hay una conexión con lo simple, con lo básico. Y es coherente que se vuelva un boliviano a Bolivia porque tiene estabilidad. Pero, es lo más coherente que puede pasar. Pero lógico, si Bolivia está muy bien. Bolivia está muy bien. Ellos no hacen desastres de nuestra... Capaz que los bolivianos que emigraban pensaban que otro lugar era mejor que su tierra, pero ellos tienen una estabilidad.
Y lo que tienen es esta concepción de que lo simple es lo auténtico. O sea, que lo simple es lo auténtico. Pero quiero decir, en el territorio, lo simple es mandatorio. Se quieren eucariotizar, entonces se van. Pero la realidad los vuelve a llevar. O sea, acá esto, ¿no? En fin, llevarán su peso boliviano. O sea, compréndeme que la cualidad gravitatoria de un boliviano es el peso que tiene en sí mismo. Porque esté donde esté, no deja de ser. En España tienen fama de honestos. Son honestos. Bueno, concretamente son los que tienen con qué hacer las cosas desde la nada misma. Con el barro no hay problema, con esto no hay problema. O sea, con la realidad no tienen conflicto, básicamente. O sea, no hay conflicto con la realidad. Entonces, la realidad la gestionan. Entonces, nosotros con los conflictos con la realidad se queda sin atención, porque nos pasamos meditando y reflexionando acerca de la realidad. Esto es lo que estoy diciendo. Bueno, por ejemplo, 5.4 ni hablar. O sea, 5.3 nos muestra los errores 5.4 en pantalla gigante. O sea, fuimos cuando justo fue la tormenta, el tsunami, las tormentas del Caribe, que tiró un montón de árboles, que voló un montón de techos. Y nosotros justamente habíamos ido a un hotel que era el límite justo donde pasó el desastre. Y claro, estaba todo roto. Entonces, Darío se agarra así, ¿no? Porque dice, estaban todos los cuernos alrededor de lo roto y estaban todos charlando a ver cómo se hacía todo, ¿no? Nadie tocaba nada, ¿no? Todos charlaban y miraban acerca del techo. Y es impresionante, pues la cantidad de tiempo mirando el problema, la cantidad de tiempo para que venga el camión cargado. El camión estaba cargado la mañana, y estaba cargado la tarde, y estaba cargado la noche. Un montón de gente alrededor del problema mirando a ver. Capaz que estaban decidiendo a ver quién se subía ahí a bajar las cosas o quién la... Pero era impresionante, era una congregación de gente mirando lo que había que hacer. Y hablando acerca de aquello. ¿Se imaginan, Darío? Estaba... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Y entonces, claro, la parte principal se había agujereado, la parte de arriba, entonces... ¿Vos imaginás que lo van a hacer? No. Pasa un día, pasa otro día, pasa otro día. Y estaban las cosas, y estaba la gente, y estaban todos charlando acerca de... El tiempo está quieto. ¿Comprenden que el tiempo está quieto? ¿Qué hicimos en Cuba? ¡Puc! Acá estamos, con esto roto. Y nosotros acá, con esto así. Y vos lo cruzás y te habla del Che. ¿No? Che, ¿lo haces vos? Che, ¿lo haces vos? O Che lo haría también a esto. Y el militar, no sé, en un momento te lo tiene todo listo. Y todos hablando y filosofando acerca del problema, y con el problema ahí el agujero.
Pero es impresionante ver esa caricatura. Todos charlando acerca del problema. O sea, yo ayer puse un poco de Intratables en la noche y era tal cual. Tal cual. Aparte, charlan siempre en la misma zona. Siempre en la misma zona. Un ángulo diferente, ninguno, ¿eh? No hay un ángulo diferente. Todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. El problema está en la ciencia, que no tiene cables hacia la conciencia. Y cuando los tiene, es conciencia mística o es conciencia de trauma, o sacan el que se ocupa del sector social es una persona que tiene una carga de trauma, un dolor encima, una sensación de división. Y ese es el que se ocupa de lo social. O sea, porque claro, su dolor es su valor. Su dolor es su valor. Ahora, el punto ciego del dolor para que se le vuelva olor, no, lo deja en dolor, no en olor. O sea, no lo huele, entonces lo sigue generando. Lo sigue generando y al que ayuda le transfiere una dosis letal de odio, resentimiento. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué le está ayudando? Le está ayudando a imprimir a un pobre precario un procario lastimado. Entonces, cada curita que le pone lo lastima peor. Cada curita que le pone lo lastima peor. Cada curita que le pone lo lastima peor. Así atendemos al sector social. Ya está. Terminamos acá. Vamos a el almuerzo.